Mi pareja, por un error informático, subió mi DNI al Emule y ha habido gente que me ha suplantado la identidad. Mi vecino me robó la identidad y tenía relaciones virtuales con otros hombres. Fuimos a denunciar que alguien se había estado haciendo pasar por mí. Me gustaría que a las víctimas se nos traten como víctimas. Jamás pensé que me pudieran hacer algo así con mi DNI. Uno de cada 4 españoles ha sufrido un robo de identidad, uno de los delitos que más crece en el mundo. Cualquiera de nosotros puede ser blanco de ciberdelincuentes, delincuentes o bromistas. Identidad falsa por 3.000 euros. 56 detenidos por usar identidades fraudulentas para cometer delitos. Facebook tiene 83 millones de cuentas falsas. Detenida una gemela por usurpar la identidad de su hermano. Detenidos por falsificar documentos para casarse con hasta 6 parejas. Se disparan las denuncias por delitos y estafas informáticas. Una de las suplantaciones más comunes y más fácil de realizar es la de hacerse pasar por otra persona en las redes sociales. Suplantan la identidad del líder del PP para ridiculizarlo. Uno de los primeros en sufrir esta suplantación en España fue el cantante Alejandro Sanz. Alejandro Sanz denuncia que en Twitter suplantan su identidad. Desde entonces, suplantar a un famoso a través de las redes sociales se ha convertido en tendencia, utilizando cuentas falsas, también conocidas como cuentas fake. Cuando una persona crea un perfil falso en una red social, si solamente utiliza el nombre de una persona ficticia o de una persona real, pero que no se pueda vincular realmente a esa persona, no pasaría nada. O sea, esto está permitido. En el momento en el que utilicemos una fotografía real de una persona que la identifique, ya estaríamos cometiendo un ilícito contra la intimidad personal y la propia imagen de la persona en la que se ha utilizado su fotografía. Pero esto no solo ocurre con famosos, puede ocurrirle a cualquier persona. Hemos localizado a una joven a la que un vecino le suplantó su identidad para ligar con hombres haciéndose pasar por una mujer. Por su seguridad, prefiere mantenerse en el anonimato. Actualmente, usurpar la identidad de cualquier persona es facilísimo. Hay millones de perfiles falsos. Mi vecino me robó la identidad, se creó un perfil falso con mi nombre, con mis fotos y a través de ese perfil falso tenía relaciones virtuales con otros hombres. Me llegó un mensaje al Facebook de un tal Santiago que yo no conocía. Este tal Santiago me habló para advertirme de que se estaban haciendo pasar por mí. Le pregunté qué tipo de broma es esta, quién eres, le acepté y me dijo que llevaba manteniendo una relación conmigo durante un año pero que yo no lo sabía. Me reenvió correos electrónicos con fotos mías que ni siquiera yo tenía, conversaciones de WhatsApp. También me facilitó el número con el que hablaba con mi supuesta yo y al comprobar de dónde procedía ese teléfono me di cuenta que la persona que se estaba haciendo pasar por mí y que me había suplantado la identidad era mi vecino de enfrente. Yo vivo en un pueblo de 500 habitantes donde todos nos conocemos, por lo que no fue muy difícil saber de dónde procedía ese teléfono. No denuncié porque al ser de un pueblo tan pequeño todos nos conocemos y no vi la gravedad del asunto. Fui directamente a hablar con él y sorprendentemente me confirmó que sí que se había hecho pasar por mí, que había pasado por un mal momento de su vida, que no sabía muy bien por qué lo había hecho y que lo sentía mucho, pero que ya no podía hacer nada porque el mal ya estaba hecho. Pero después de un tiempo, mi vecino sigue haciéndose pasar por otras mujeres. No soy yo, pero sigue creando perfiles falsos de Instagram y de otras redes sociales, haciéndose pasar por otras chicas para ligar con otros hombres. Todavía no sé por qué me hizo algo así. Yo creo que quizás es porque tenía tendencias homosexuales y no quería decirlo. Yo siempre he utilizado las redes sociales de una forma muy responsable. Nunca he dado más información de la que debería dar y aún así he tenido problemas. Creo que hoy en día es muy fácil hacerte pasar por alguien en cualquier red social. Esta suplantación ha sido en las redes sociales, pero ¿y si alguien consigue nuestro pasaporte y DNI para cometer delitos? Con un DNI falso de otra persona podemos hacer muchas cosas, desde abrir una cuenta bancaria hasta pasar el cobro de las facturas de nuestro teléfono. Esto le ha ocurrido a Sandra Torres. Tuvo un error informático y su documento de identidad ha estado en manos de delincuentes en los últimos años.
Diferentes entidades financieras le reclaman ahora 20.000 euros por algo que ella no ha hecho. Me llamo Sandra Torres y soy víctima de suplantación de identidad. En el 2009 mi pareja, por un error informático, subió mi DNI al Emule y desde entonces ha habido gente que me ha suplantado la identidad pidiendo créditos a diversas entidades financieras. Me entero de todo esto gracias al Facebook, porque una persona que no conocía me mandó un mensaje diciéndome que había visto que en Emule estaba mi DNI, al igual que el de otra mucha gente, y que estaba contactando con toda esa gente a través de Facebook para avisar de que nuestro DNI estaba ahí. La primera notificación judicial que me viene es en el 2010 y es de la Cucha, donde supuestamente yo había estafado 3.000 euros a una persona que yo desconocía. Fui a Palencia, declaré, me hicieron una serie de preguntas y bueno, se vio que yo no tenía nada que ver con el caso y se archivó el tema. Lo que empezó con una deuda de 3.000 euros aumentó a casi 20.000 euros, convirtiéndose en 5 estafas por parte de mafiosos que se dedican a solicitar créditos bancarios con una identidad falsa. Decidí ponerme a investigar hasta donde yo podía, ¿no? El tema. Contacté con la Agencia Española de Protección de Datos sin ninguna ayuda, contacté con la Defensora del Pueblo sin ninguna ayuda. Entonces los hilos que pude mover fue contactar con, aparte de las asesorías jurídicas de las entidades, también con las empresas de cobros de esas entidades. Yo recibo de una de las entidades el contrato que supuestamente yo había firmado y me encuentro con que habían puesto, bueno, pues todo falso, ¿no? Luego ya me enteré que es que habían falsificado declaración de la renta, nóminas, etc. Después de años de no tener conocimiento de que se haya investigado, pues decido ya personarme en comisaría y exigí que por favor se investigara. Y bueno, a la media hora de salir de comisaría me llamó el subinspector que lo investigó y esa misma tarde le llevé las cosas que yo tenía, que había conseguido, y en menos de un mes ya se sabía la persona que había sido. La policía de una de las entidades financieras pudo tirar del hilo porque le mandaron una grabación en la que la persona que a mí me suplantaba decía: sí, soy Sandra Torres, esta tarde voy a estar en casa para que me lleven los discos que he comprado, la lavadora y la tele. Luego también pudo tirar del hilo con una de las pruebas, entre comillas, que yo conseguí de otra entidad financiera. Y efectivamente se vio que eran las mismas personas las que me suplantaban. Yo llego al juzgado de Granada y me encuentro con el matrimonio que se ha hecho pasar por mí. No hubo juicio, se llegó a un acuerdo en el que, bueno, no estoy muy de acuerdo, nunca mejor dicho, porque yo quería que se pusiera que yo era víctima. Y en ningún momento pone que yo soy víctima con estas palabras, ¿no?, en la sentencia. Mi DNI está ahí, lo puede usar cualquiera, está al alcance de todos. Y bueno, siempre te queda la duda, ¿no?, de si mañana abres el buzón y vas a tener una carta, ¿no?, de una entidad financiera reclamándote una cantidad. Me gustaría que a las víctimas se nos traten como víctimas, no como personas que delinquimos. Porque es que yo me quedo con la sensación de que las personas que me han suplantado han jugado el mejor papel y yo he jugado el peor papel. Y que la gente se conciencie de que estamos totalmente desnudos ante la ley con estos temas. Hola Estela, soy Mariale. En nuestra investigación hemos llegado a encontrar un caso de suplantación en el que utilizan los datos de la víctima para realizar matrimonios fraudulentos. Un bolso como este me robaron aproximadamente hace 7 años y dentro llevaba una cartera y bueno, ese día no me robaron solo dinero sino también mi identidad. Tenía solo 16 años y había ido a Barcelona a ver a mi novio a la estación de Sants y cuando me vino a recoger, mientras estábamos distraídos, alguien cogió mi bolso que estaba rodeado junto con mi maleta y vimos que una figura se alejaba entre la multitud bastante rápido y entonces ya no pudimos saber quién es. Y fuimos a la comisaría de la estación de Sants a denunciar el caso, pero transcurridos 2 años, cuando yo cumplí la mayoría de edad, mi padre, que es de Landete, que es de un pueblo de Cuenca, fue al ayuntamiento a pedir un permiso para que yo pudiera votar en las elecciones de aquel año, del año 2012. Pero le dijeron que yo no estaba empadronada en Landete, que yo había sido empadronada hacía 1 año en Barcelona. Y claro, yo le dije a mi padre que yo no me había empadronado jamás en Barcelona. Y entonces fuimos a denunciar a la comisaría de mi pueblo de que alguien se había estado haciendo pasar por mí.
Y esa persona que suplantó la identidad de Estela llegó a casarse con un ciudadano marroquí. Mi familia tenía miedo porque, claro, podría darse el caso de que esta persona marroquí me hubiera pagado dinero para que yo me casara con él y, por tanto, él obtener los papeles en la nacionalidad española. Yo era solo un adolescente, dije, bueno, pues me han robado, lo que me preocupó fue el dinero, pero el DNI, jamás pensé que me pudieran hacer algo así con mi DNI. Pero no es tan difícil conseguir documentos de identidad. Navegando por internet vemos anuncios de cómo conseguir un pasaporte o un carnet de conducir falso. Contactamos con un usuario a través de internet. Leemos atentamente su oferta. Ofrece documentos falsos a buen precio. Nos llama la atención y decidimos contactarlo. Buenas tardes, quería saber si hacéis pasaportes y DNI. Pido discreción. Estimado cliente, hacemos pasaportes reales y falsos, visas, tarjetas de identidad y licencias de conducir. Sin embargo, los documentos reales son más caros que los falsos, porque se necesita tiempo, habilidad y contactos para hacerlo. Tenga en cuenta que el falso va a ser 100% único y de muy buena calidad. Uno falso le costaría 3.600 euros y uno real 4.900 euros. Si le interesa, hacemos DNIs por 2.000 euros. Pero usted debe saber que pagará el 50% del dinero por adelantado. ¿Obligatoriamente tengo que dar el 50% por adelantado? Nunca hemos tenido problemas con ninguno de nuestros clientes, por lo tanto, le corresponde decidir. En estos emails nos piden un acto de fe, porque en muchas ocasiones cuando se adelanta el dinero, resulta que todo es un fraude. Por eso nos ponemos en contacto con un experto informático que nos habla del Internet profundo. Me dedico a la ciberseguridad, soy analista de inteligencia y voy a demostrar cómo en la Deep Web es fácil el robo de identidad. De los contenidos que existen en Internet, solo el 1% es accesible a todo el público. Si lo representamos como una cebolla, esto sería la capa externa. El 99% restante está oculto y solo se puede acceder a través de navegadores especiales como Tor. Esta parte de Internet es conocida como la Deep Web. No hace falta que sea un experto para acceder a la Deep Web, de hecho es bastante fácil. Lo más común es entrar en la Hidden Wiki. A partir de ahí hay una serie de páginas, diferentes foros en diferentes idiomas, donde entre otras cosas pues podemos buscar libros que estemos interesados, podemos entrar en foros para debatir cualquier tema y también está, digamos que la parte más sucia, donde hay pornografía infantil, robo de identidad y otra serie de temas que en la Surface Web es imposible de hacer y hablar de ello. Detrás de todo esto hay una serie de mafias y gente que al final lo que quieren es conseguir dinero dando servicios, como puede ser servicios de sicarios o servicios de venta de pasaportes, DNI o carnet de conducir incluso. Aquí podemos ver un claro ejemplo donde podemos comprar un DNI español, ¿vale? Donde además nos dan el DNI en formato PSD, es decir, podemos editarlo con Photoshop para hacerlo a nuestro gusto, poner los nombres que queramos, los apellidos y cualquier dirección. Aquí podemos comprobar cómo la propia página web nos da un ejemplo de cómo quedaría el DNI que hemos comprado, que sería un DNI escaneado, con un fondo donde parece que está manchado para darle más credibilidad todavía. Con esto podemos suplantar la identidad de cualquier persona a través de Internet. Aquí vemos que con tan solo un par de clics encontramos lo que queremos. Solo hace falta tener dinero. ¿Pero cuánto cuesta una nueva vida? Nos ofrecen un pasaporte falso por tan solo 550 euros. Si queremos pasaporte y carnet de conducir nos costaría 750 euros. Pero si queremos un combo que incluya pasaporte, DNI falso y un carnet de conducir, solo hace falta tener 850 euros. En esta página que acabamos de ver podríamos realizar dos casos. Uno sería la suplantación de identidad en base a una identidad que ya conocemos. Y la otra sería el inventarnos una identidad que no existe para a partir de ahora ser esa persona que nos estamos inventando. ¿Legalmente a qué nos enfrentamos si suplantamos la identidad o cometemos delito haciéndonos pasar por otra persona? Hay que distinguir también dentro del delito en el que estaríamos hablando. Si, por ejemplo, se trata de una falsedad de documento de identidad, la pena puede ser de 3 años, incluso en algún caso en concreto puede llegar a ser mayor. Y además una multa económica, que se le obliga a pagar una indemnización a la persona a la que se le ha causado ese daño.
Los casos más comunes que nos encontramos relacionados con el robo de identidad fundamentalmente son las estafas, las suplantaciones para poder llevar a cabo dentro de una red social un delito de revelación de secretos, de imágenes o de archivos de carácter íntimo, o incluso también lo que nos hemos encontrado en alguna ocasión ha sido utilizar una identidad falsa para poder engañar a un banco para la facilitación de un crédito, por ejemplo. Está claro que todos podemos ser víctimas de un robo de identidad, por eso hay que extremar las precauciones y no dejar nunca pistas de nuestros datos más íntimos a nadie y menos en Internet.